Colombia. ¿Puede alguien presentir que su vida comenzó con un engaño? He querido suicidarme. ¿Puede crecer un niño conociendo la mitad de la historia de cómo llegó al mundo? Que yo ya muerto. Así le dijeron a él. ¿Puede entender por qué tiene otro color de piel e intuir que no pertenece a la familia con la que vive? Mi familia adoptiva es blanco. Una cosa está clara, los niños adoptados tienen derecho a conocer sus orígenes. Viajamos hasta este país sudamericano, donde conocimos de primera mano diferentes casos de personas que fueron separadas de sus familias y conversamos con quienes se esfuerzan porque el reencuentro entre ellas sea posible. Si en los procesos de adopción hay fechas de nacimientos cambiadas, historias falsas tales como la orfandad y firmas sin consentimiento, ¿son adopciones legales? Las irregularidades en la tenencia de un menor se dieron con especial aprovechamiento del Estado a madres desplazadas, empobrecidas o racializadas. Son niños que crecen en el exterior sin siquiera saber que existe un país llamado Colombia. Vamos a conocer ahora la historia de Marcia. Sé que le cuesta hablar en español, así que vamos a tratar de ir pausado, conversar, entendernos, para que ella pueda dar de primera mano todo lo que sufrió, sin saber dónde había nacido, pero descubriendo después de que había algo diferente en su infancia. Vos cuando eras chica, niña, ¿sabías que eras adoptada? Cuando yo, Vos. cuando yo es joven, no, yo no sabía. Cuando yo tengo 11 años, mi familia adoptiva contesta para mí, yo fui adoptada. ¿Y cómo fue tu niñez antes de saber que eras adoptada? Yo siento diferente, yo eres diferente, pero mi familia adoptiva es blanco y yo eres, tienes una color. Pensar, mi vida es una mentira. No entiendo, solamente no entiendo quién yo es, no entiendo la vida, no entiendo mi vida, no entiendo nada. Cuando Marcia era bebé, su mamá se vio obligada a firmar unos papeles que le presentaron unos policías. La joven madre tenía 18 años, era pobre, no estaba casada y no conocía sus derechos. La bebé fue llevada a Países Bajos con documentos incongruentes en su fecha de nacimiento y sin registros de quiénes eran sus padres biológicos. De niña vivía enojada y con un mecanismo de defensa que la ponía rebelde ante todos, no solamente por ser adoptada. Pero por los 3 de 11 años yo fui abusos sexuales del hijo biológico de mis padres adoptivos. O sea, tu hermanastro, el hijo biológico de tu familia adoptiva, abusó de vos. Sí. Y cuando yo tengo 12 años, mi madre adoptiva dice para mí, yo necesito salir de la casa porque la casa no es mío. ¿Cómo no iba a estar enojada con la vida? Abusada y sin casa, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Marcia estuvo en la custodia del gobierno holandés hasta su mayoría de edad, pero unos años más tarde y luchando con la depresión, decidió buscar a su familia biológica. Fue en un momento bisagra de su vida, tuvo su primer hijo. Tenía que intentar sanar su enojo, su angustia y sus pocas ganas de vivir.
Yo tengo muchos problemas mentales, mucho. Depresión. Depresión, mucho. Estas es por una cuchilla. Buscó 8 años algún indicio que la lleve a su lugar de nacimiento y a saber de la mujer que la concebió. El Servicio Social de Holanda le dio los primeros datos hasta que un llamado pudo hacer al Servicio Social de Colombia. Pero un día yo llamé y la señora habla inglés. Ellos dicen en inglés, tú necesitas ayúdame porque yo no quiero más vivir. Y cuando tú no ayudas para mí y cuando yo no puedo encontrar a mi familia, no quiero más vivir. Tú necesitas ayuda. Gracias a una amiga que la ayudó económicamente, pudo pagar a una investigadora privada y encontraron a la madre de Marcia, una vendedora ambulante. En la charla me contó que su madre quedó traumada por lo sucedido, que padecía actualmente problemas psíquicos por la vida que le había tocado, que incluso para ella era difícil el contacto en cada estadía en Colombia. Los trastornos mentales son parte de estas historias. Yo eres diferente porque yo fui para adoptar. Yo siento diferente pues porque yo adoptada. Yo tengo mentales problemas es porque yo eres adoptada. Pero cuando yo conocí a mi madre y conocí a Colombia, yo dije, yo no eres loca, yo no tengo muchos problemas, yo eres colombiana. Claro. En el camino de encontrar su propia verdad, conoció a Jen, otra colombiana criada en el exterior. De repente nos pusimos a caminar y a charlar las tres. Las dos enfatizaron en que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como ICBF, dificultaba algunos procesos de búsqueda, que el Estado no reconoce los enormes errores que marcaron la vida de miles de niños y que no descartan que siga sucediendo a pesar de haber mejorado las leyes. Muchas gracias. Casi sin pensarlo y por querer conocer la historia de Jen, al otro día me encontré en las calles de Medellín mientras pegábamos afiches con los rostros de aquellos niños buscados por sus madres o de quienes buscan a sus padres. Yo he visto mucho en la búsqueda los documentos, los archivos que tienen las personas adoptadas y la mayoría que yo veo tienen irregularidades en su archivo. Eso no significa que es una adopción ilegal, pero significa que el proceso no era hecho como se debería hacer. Entonces ahí estamos en una zona gris. Algunas organizaciones independientes estiman que desde mediados de 1960 hasta finales de los 90 se sacaron de manera poco clara unos 50.000 niños, sobre todo niños muy pequeños y sanos. Es real que existía una especie de consenso social de que los niños de madres con pocas posibilidades iban a estar mejor si se los sacaba del país. ¿Acaso se mercantilizó la vida y el futuro de los niños? Jen, yo te quería preguntar sobre esta campaña, que me resultó muy impactante. Dice, felicidades, es niña, blanca, recién nacida, ¿y cómo sigue? $5.000 Comprados. comprados. Entonces estamos haciendo como una contracampaña, que la adopción no es puro amor, que la adopción no es la solución a todos los problemas que tenemos en ese país, que no puede ser la única propuesta que le dan a las mamás y las familias en crisis, porque también tienen derechos. El sentimiento de lucha por el origen y en contra de las injusticias alrededor de este tema se convirtió en el motor de vida para Jen. Ella creció en un pueblo de Alemania, siempre supo que era adoptada, que era colombiana. Su vínculo con su familia adoptiva es de mucho amor, a diferencia de la historia de Marcia.
nació mi niño. Yo no lo pude ver en el momento en que nació. Y yo llegué y me dijeron que mi niño había nacido muy enfermo. Al rato vino una monja y me dijo que había que firmar un papel para que le hicieran un procedimiento al niño. El papel era una hoja en blanco. Yo firmé. María salió de su pueblo rural muy joven para buscar crecimiento en la ciudad y encontró trabajo como empleada doméstica. Cuando tenía 16 años fue víctima de un abuso, quedó embarazada y quiso tener a su hijo, al que llamó Hernando. Toda una vida con la historia de que su bebé había muerto, pero sintiendo otra cosa. Yo no sé, yo como ese presentimiento de madre, nunca sentí a mi hijo muerto. Muchos años después, y siendo madre de otros niños, vio en un programa de televisión la historia de bebés adoptados y llevados al exterior con documentos alterados. De ese programa en adelante a mí como que me dio la espina de que sí mi presentimiento era verdadero, que mi hijo no había muerto. María guardó su dolor 40 años. A la primera que le contó fue a su hija mujer. Las dos empezaron buscando sin una sola información más que el nombre. Y después de mucho insistir e intentar, alguien revisó los archivos y efectivamente Hernando estaba vivo. Había sido llevado a Holanda. Un ADN confirmó que Hernando era su hijo, ese que le dijeron que había muerto. María viajó y conoció a Hernando, pero no todo es maravilloso en los reencuentros, no siempre. Cuando Hernando supo que era adoptado, su vida se desestabilizó. Se volvió muy rabioso cuando el papá dejó a la mamá y cuando supo que era adoptado. O sea, él no lo supo hasta de grande. Cambió su vida totalmente. Y ahí empezó a tener problemas De salud. de salud mental. Se voló de la casa de donde la mamá y él duró un tiempo en la calle. Creo que él fue violado. Le inyectaron en sus venas droga porque él me contó que lo habían usado y le dañaron su cerebro. Después de la alegría de encontrarlo, ¿no? Porque uno cree que todo iba a terminar con el reencuentro, con saber la verdad. Yo hay veces pienso que no sé si era mejor no encontrarlo o encontrarlo, porque este dolor es muy duro todos los días. Ay, no llores. Todos los días sin saber cómo está él. Ahorita que su madre adoptiva murió es peor, porque él quedó solo. Ella era el apoyo total de ella. Cuando ella estaba viva no era tan duro porque yo sabía que esa señora, yo Lo creo quería. que ella lo amaba. Esto es muy triste porque como mamá es duro. He tenido días que he querido suicidarme. No, María. He querido quitarme la vida. No. Hace como un mes quise suicidarme. ¿Sabe quién me salvó? Un perrito que tengo en la casa, no me lo permitió. Yo decía, si ya me tocó irme, me voy. Ya conocí a mi hijo. Ya le di todo a mis hijos lo que les pude dar. Ya los formé. Pero cada día uno añora y digo, ¿por qué me quitaron a mi hijo? ¿Por qué se lo llevaron? Vos no lo perdiste, te lo robaron. Sí, a él me lo robaron. Yo le dije, me lo robaron porque todo el mundo le digo, mi hijo me lo robaron. Sí, ¿Quiénes son los aprovecharon. responsables de ese robo? ¿Quién se hizo cargo? Nadie. Aquí suceden, se llevan los niños y ¿Vos crees, estás segura y tenés comprobado que no solamente los robaban, sino que los compraban? es que esto yo digo que esto es como una red.
porque en ese tiempo, porque el Estado, yo digo el Estado, todo esto está involucrado, porque el gobierno nunca ayudó a las mamás, nunca ha apoyado, ¿Y ahora? nunca nos ha apoyado, ahora menos, porque el dinero está ante todo. Cuando creí que ya había escuchado todo ese dolor que genera que te arranquen un trozo de tu vida, fuimos a Barranquilla para conocer la historia de Nelis. La pobreza no tendría que ser una condena de vida y el Estado debería ser una garantía para la reunificación familiar en el amor y no el causante del dolor. Yo no lo volví a ver más nunca. Duré mucho tiempo y siempre luchando y nunca busqué un abogado y el abogado no me cobraba, pero me cobraba los viáticos, me cobraba todo y la estadía en Bogotá porque él vivía en Cali. Yo no tenía cómo. Claro. No pude hacer nada. ¿Y vos no firmaste ningún papel? No, yo nunca firmé un papel de que mis hijos estuvieran en bienes para darlos en adopción, nunca. La trabajadora social donde estaban ellos era la que siempre me decía, Nelly, ¿por qué no los dejas aquí? Aquí van a estar bien. Yo decía, no, yo mis hijos no se los dejo a nadie. Si yo los he tenido todos, ¿por qué los voy a dejar a ellos? No se los voy a dejar. Pero las cosas fueron diferentes. Moisés tenía 8 años y Juan David 4 cuando quedaron a cargo de bienestar familiar. Nelis intentó de distintas maneras que los dejen estar con ella, pero tener pocos recursos no ayudaba. ¿Otra vez el ser pobre le daba derecho al Estado a despojar a los niños de su madre? El mundo de Nelis se vino abajo cuando supo que no le darían a sus niños, pero ella no perdió la fe y la fuerza para reencontrarlos. Yo lloraba, yo decía, por muchas noches yo me acostaba y lloraba en mi almohada, pidiéndole a Dios por ellos. Y yo decía, Señor, tú sabes y tú eres testigo que yo no dejé a mis hijos botar, que yo nunca les dije que lo iba a dejar. Así fue, yo siempre me aferraba a Dios. El único era mi Dios y aunque lloraban, pero ahí estaba yo. Siempre yo decía, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Y son mis hijos. Pero bueno, el Señor sabe por qué lo hizo. Nelis y el resto de sus hijos se movieron de oficina en oficina del Estado buscando ayuda. Supieron que Moisés había quedado en adopción y que Juan David estaba bajo custodia de bienestar familiar. Yo escuchaba y no lo podía creer, pero nadie pudo con la fuerza de una madre que busca en la desesperación. Una abogada la ayudó y mediante una app llamada Adopción Colombia supieron que Moisés estaba en Italia. Encontraron al padre adoptivo por las redes sociales y después al propio Moisés. A él le dijeron en bienestar que yo había muerto, por eso los habían dado en adopción. Terrible. Que yo había muerto. Así le dijeron a él. Entonces Además, él pensó, a él le hicieron sí, generar un duelo. un duelo grande para él. Con su él dice mamá. que él tuvo una vida allá en Italia que él no quería hablar con nadie. Él prefería irse para la calle, prefería irse a la calle y no hablar con nadie. Porque él pensaba de que sus hermanos todos estaban en la calle, que se habían perdido, que no iba a saber más nunca de ellos. Más allá de Dios, Sí. ¿por qué crees que el Estado colombiano te hizo esto? Yo digo que eso es como negocio de bienestar familiar. Porque él me dice, mami, tú con la plata que dieron por mí, nosotros hubiésemos tenido para comprar hasta 4 casas. No estuvieras tú sin casa. ¿Y vos crees que se aprovechan de la gente que no tiene posibilidades? Exactamente, se aprovecha. Y en vez de hacerle un favor, le hacen un daño a la juventud, porque mi hijo dice que él sufrió mucho y se fue a la calle. Ella vivía en la calle, no le importaba su familia adoptiva. El tiempo pasaba y la conversación seguía. El amor de sus palabras, la angustia de la historia. Fue toda una vivencia escuchar a Nelis.
Cuando me quitaron mis hijos, yo decía, Señor, ¿por qué? Si no me lo quitaste cuando estaba chiquitico, ¿por qué me lo quitaron ahora grande? Me gustaría saber qué nos puedes contar vos, porque hay un montón de gente que piensa, ok, tiene 12 hijos, son un montón, quizás no puede con todos. Bueno, la verdad es que yo digo que los hijos lo único que necesitan es uno tenerlo, el hogar de su familia, el amor de su mamá, de su papá, de su hermano, que es lo principal, pero el amor de madre, que es lo principal, y de familia, porque mi familia somos muy unidos. Y yo eso es lo que más quiero, que los padres se den cuenta que no es la felicidad de llevar un hijo a otro, al extranjero, a que allá está mejor. No va a estar, porque el dolor que tiene, yo me he dado cuenta por mi hijo, el dolor que tienen ellos en su corazón. Entonces, para mí eso no es una mejor vida. Para los niños llevarlos al extranjero no es una mejor vida. ¿Y a vos ningún hijo te reemplaza a otro? No, ninguno. Por más de que Por tengas más un que montón. sea, por más que tenga un montón, no. Dicen que la vida tiene sucesos causales y que hay circunstancias que se dan y no son casualidad. ¿Será que en Italia Moisés sabía que estábamos emocionadas hablando de él? ¿Y estás contento que encontraste a tu mamá? Uy, sí, demasiado. Bueno, me alegra, ella se emociona mucho hablando de vos. Así es. No llores, mami, no llores. Ay, no. Te amo, mi amor. El amor une. El amor es la base fundamental de una familia. Se puede ser humilde, pero con esfuerzo y amor salir adelante. Allí estaban todos, Nelis y el resto de sus hijos compartiendo la tarde, charlando entre ellos y con vecinos, con las tareas de la vida cotidiana, conviviendo con el pesar de que faltan 2 integrantes, esperando que Moisés viaje algún día a visitarlos y que Juan David cumpla 18 años y salga de la custodia gubernamental. A todos ellos les arrancaron una parte de su vida y de su corazón. A veces las desgracias se superponen. En 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción y terminó en tragedia. En la avalancha de lodo murieron 25.000 personas en un pueblo de 30.000 habitantes. La tragedia de Armero está ligada a lo que sucedió una semana antes en este mismo país, pero en Bogotá. El grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia y chocó con las fuerzas del gobierno de Belisario Betancur. Ante el hecho, el gobierno quedó pasmado y no supo dar respuestas ante las alarmas del volcán. Los ciudadanos se quedaron desprotegidos, los muertos sin reparación ni justicia. El hecho en sí fue doloroso para toda Colombia. A eso se le suma que también hubo niños que desaparecieron y que se cree que fueron dados en adopción de manera irregular. Es la denuncia que hace Gladys. Ella y su bebé quedaron atrapados en el caos que fue el lodo arrasando con su vecindad. Es que todo sucedió muy rápido, como en fracción de segundos. Yo estaba muy nerviosa. Me asomé a la puerta, a la calle, y vi cómo entraba un río enorme porque el río se desocupó y ya flotaban carros, arrastraba casas, personas. Había una pequeña terraza y nos dio tiempo solo de subirnos a la terraza. Una ola de lodo pasó por donde estaba Gladys y su bebé y no alcanzó a sostenerlo bien. La avalancha le arrebató al niño de sus brazos. Que el lodo me lo arrancó sin saber dónde, en qué lugar.
Hubo gente, obviamente, conocida del pueblo y me dijeron, Gladys, su niño lo sacaron, su niño lo tenían dentro en una cama. ¿Tu hijo no murió? Él no murió. Entonces yo decía, es imposible. Me decían, mira, tú le pusiste una pijama de guitarras, es una pijama loca, una pijama como para un payaso. Y yo dije, sí, es mi hijo, su niño está vivo, búscalo, búscalo. Yo comencé a buscarlo, pero no lo encontré. Y hubo un momento en que yo perdí el sentido. Gladys no sabe cuánto tiempo pasó por el shock vivido. Además, al haber sido arrastrada por el lodo, quedó sepultada entre los cuerpos de los fallecidos. Como consecuencia, una de sus piernas se infectó y se complicó con una gangrena. La trasladaban de una clínica a la otra e incluso tuvo que pelear para que no le amputen su pierna. Cuando salí de la clínica, yo quería llegar al aeropuerto. ¿Cómo? No sé, yo tenía la sensación que tenía que llegar al aeropuerto. En el momento que yo llego al aeropuerto, voy al segundo piso y en las sillas que tienen de espera había un niño que tenía el mismo rostro del mío. Yo cerré los ojos y dije, Dios mío, él es mi niño. Dame la fuerza, Señor Dios, para identificarlo. Él tiene un lunar igual al mío en la base de la cadera. Y yo me abalancé, lo cogí y en fracción de segundos yo le bajé el esquimal y le miré y tenía los lunares. Porque era la única forma como yo podía identificar que sí era mi niño. Y él se me aferró de la camisa. ¿Encontraste a tu hijo en el aeropuerto? Encontré a mi niño en el aeropuerto. La pareja que lo llevaba comenzaron a buscar y a gritar que yo les estaba robando el niño. Llegó seguridad, me llevaron a una habitación. ¿Y crees que vas a encontrarla, Eduardo? No sé, pero es mi única esperanza. Es la esperanza que nunca pierdo. Y que queda pedirle a Dios de que, así sea en el último suspiro, yo lo pueda volver a abrazar. Gracias. Tranquila. Gracias. Colombia tiene una deuda con las embarazadas jóvenes y pobres a las que le quitaron a sus hijos. También hay una deuda de por vida con esos bebés con los que no contemplaron los derechos del niño establecidos a nivel internacional. Las historias que conocimos disparan muchos interrogantes. ¿Comercio de bebés? ¿Aprovecharse de quienes quieren ser padres? ¿Tour de niños? ¿El exterior es mejor que el amor de una madre o un lugar de nacimiento propio? Las respuestas pueden ser muchas, pero nada justifica que te arranquen una parte de tu vida.